A ver si la sabían. ¿Quién fue el director del filme argentino Soñar, Soñar? La respuesta correcta es Leonardo Fabio. Película del 76. Ahí vemos algunas imágenes. Protagonizada por Carlos Monzón y Gianfranco Pagliaro. Una de las mejores películas de este gran director que fue Leonardo Fabio. Bueno, estamos hablando de soñar, de por qué soñamos. Y vamos a incorporar, además de Pedro, que tan gentilmente ha venido y nos ha explicado muchas cosas, vamos a presentar a alguien más, porque el condimento psicológico es clave. ¿De quién se trata, chicos? Doctor Andrés Roussos. Es doctor en psicología, investigador independiente del CONICET, miembro del equipo de investigación de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias. Estuvo prestando atención a lo que mencionamos en el primer bloque y no se fue. Quiere decir que no estuvimos mal. Yo por Pedro, bastante más bien, que nada. bastante bien. No, Pedro tuvo sus cosas, pero bien. Bueno, y desde la psicología, ¿por qué soñamos? Vamos por partes. Cuando hablamos desde la psicología no es que hablamos de un lugar ajeno al del biólogo, por ejemplo. Definitivamente no somos dos espacios separados en tanto mente y cerebro. Podemos discutir inclusive cómo interactúan, hasta qué punto existen las dos o no. Así que casi todo lo que dijo Pedro yo adhiero. Tengo mis diferencias, por ejemplo, también soñamos en etapa no REM y ahí hay cosas interesantes. Es muy importante diferenciar sueños y otras cosas, así que empecemos por el por qué soñamos, que es tu gran pregunta. Yo creo que Pedro ha dado algunas de las hipótesis más fundamentales en relación a por qué se piensa que se sueña, por ejemplo, en términos de memoria. Pero hay distintas hipótesis, hablando del por qué soñamos. Todas ellas en algún punto compiten entre sí, pero también algunas de ellas se asocian, y entonces podemos encontrar la hipótesis primigenia de Sigmund Freud, que entre otras cosas, si bien no fue el primero en estudiar científicamente a los sueños, sí él fue el primero en generar una teoría abarcativa en relación a los sueños en términos científicos. De hecho, en mi opinión personal, todo aquel que estudia los sueños hoy sigue siendo un pequeño heredero del espíritu freudiano, más allá de que pueda acordarse o no con lo que Freud decía a fines del siglo XIX. Existen hipótesis en relación a soñamos para lo que hablaba Pedro recién, prepararnos para situaciones desconocidas. Me gustó mucho tu comentario de yo no quiero prepararme para caer al vacío, pero sin embargo, si lo pensás simbólicamente, y es algo interesante para charlar ahora, muchas veces estás en situaciones de caer al vacío, muchas veces estás en situaciones de no saber qué te va a pasar, y es un buen entrenamiento el de los sueños. Como decía Pedro, no te va a pasar nada, no te vas a lastimar. Entonces sí hay algo de enmascarar, a lo mejor con una idea de un auto y una caída al vacío, situaciones que a vos te van a provocar algún tipo de incertidumbre en las cuales vos venías pensando. Digamos. Claro, vos venías pensando. Entonces, no es tanto prepararte para un choque, por lo menos no en términos físicos, pero sí prepararte para aquello que está desconocido, en base a tus recuerdos, en base a lo que vos pensás que te pasó o a tus expectativas. Lo único que me gustaría de caer al vacío es si hay un buen asado, ¿eh? Voy directo ahí. Al vacío. Y a la tira de asado. Nos tiramos ahí. Sí. Bueno, en un rato vamos a ver también, porque obviamente es ineludible hablar de Sigmund Freud. En nuestra sección ¿Quién fue? Vamos a mencionar justamente a Freud. Pero queremos seguir charlando un poco de esto. ¿Hay una interpretación de todos los sueños? Es decir, ¿se puede interpretar cualquier sueño? Vayamos por partes. ¿Y todo tiene un sentido? No, la respuesta es sí, puede ser que todo tenga un sentido, pero no puede ser que tampoco podamos acceder a dicho sentido. Puede ser que el sentido sea mucho más obvio de lo que imaginamos, que no sea una cuestión hermenéutica en donde tenemos que dilucidar algo desconocido. Algo más intrincado, ¿no? Claro, que sea simplemente aquello que aparece y el sentido es ese. Y en relación a interpretar todo sueño, no, la verdad que no es viable, y sobre todo porque en realidad tenemos que diferenciar entre el hecho del soñar y la reconstrucción que hacemos en un estado de conciencia distinta en relación a ese sueño.
Todos Cuando uno soñamos tiene- distintos Sí. y todos a la vez reconstruimos distinto ese sueño. Y cuando uno tiene un sueño recurrente, Bien. algo que habitualmente, bueno, sueña la misma Exactamente. situación, cosa, no sé. Sí. Bueno, tenés sueños recurrentes de distintas naturalezas y de distintas formas. Por ejemplo, tenés sueños recurrentes que se repiten exactamente igual, sin ningún tipo de cambio. Esos, por ejemplo, están asociados a situaciones como el estrés postraumático, a situaciones que son de carácter patológico, en donde el sujeto repite una y otra vez la misma escena y escenas que aparte han sido vividas, no Que las escenas recrea. imaginadas. Exactamente. O tenés escenas, hace un rato hablabas acerca de la caída de los dientes. Bueno, escenas que se repiten más o menos parecidas, no siempre son los mismos dientes, no siempre es en el mismo momento. Pero, por ejemplo, vos estás hablando de un sueño recurrente en todas las personas. Y ahí vemos algo muy interesante. Los sueños, que son individuales, son personales, que reconstruimos cada uno de nosotros, tienen patrones generales que se repiten a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de todos los grupos humanos. Entonces vamos a encontrar algunos factores comunes en relación a cómo soñamos todos los seres humanos, o por lo menos cómo narramos ese sueño. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, un sueño que se repite, es el sueño de la visita. Es el sueño de que luego de que muere una persona querida, alguien amado, viene y nos visita. Se pueden encontrar este tipo de sueños en distintas culturas y narrados a lo largo de la historia de la humanidad. Y la conexión que se tiene con ese ser perdido y ese ser amado es muy vívida. De hecho, han sido, por ejemplo, bases fundamentales para algunas visiones religiosas. En relación, se justificaba justamente la vida en el más allá mediante esos sueños y esas personas que nos vienen a visitar. Lo que podemos encontrar entonces son factores comunes en relación a los contenidos de los sueños y factores comunes a cómo podemos llegar a interpretar esos sueños. Pero sin embargo, cada sueño responde a múltiples factores de carácter individual. Caro, hace un rato hizo una pregunta muy interesante. Vos preguntaste, ¿la personalidad de la persona influye en sus sueños? Y bueno, la respuesta es sí. Por ejemplo, las personas que tienen problemáticas de orden interpersonal, por ejemplo, timidez muy marcada, buena parte de la narración de sus sueños son escenarios en donde ellos se ven expuestos a otras personas y a situaciones públicas muy incómodas. Entonces vos vas a encontrar como distintos factores de la personalidad te invitan a distintos tipos de sueños. Bueno, yo pensé que a lo mejor un tipo que es tímido sueña lo contrario. No. ¿Puede También, pasar? También, absolutamente. Y en el sueño es el más social de todos. Bueno, pero eso va a la... Como la expectativa Sí. de lo que quisiera, ¿no? Claro, es que en los sueños nos ocurre de todo. O sea, eso es lo interesante de la situación onírica. En realidad podemos ser superhéroes o villanos y estamos jugando todos los roles en distintos momentos. Y en cada momento le damos un significado distinto, porque al fin y al cabo, cuando hablamos del significado, el significado es otorgado a posteriori. Nosotros reconstruimos y cuando reconstruimos, piensen, estamos reconstruyendo una situación pseudo alucinatoria y le tenemos que poner una lógica que no tiene el sueño original, como hablábamos hace un rato, está inhibido el centro de la lógica, digamos. Con lo cual, luego cuando lo reconstruimos, inevitablemente le damos una lógica, una secuencia que no necesariamente tiene el sueño y entonces le otorgamos un sentido. Andrés, Y a a vos que- como, perdón, Garito, Sí. a vos como psicólogo, como profesional, vos o cualquier otro tipo de psicólogo, me imagino que cuando un paciente le cuenta el sueño, Ujú. me pregunto, ¿ese profesional usa ese sueño para generar algún tipo de diagnóstico o lo descarta totalmente porque dice la verdad que el sueño es difícil de interpretar, lo dejamos de lado? Bien, existen muchos tipos de acciones psicológicas y psicoterapéuticas. Por ejemplo, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, toma el sueño como un aspecto basal y obviamente lo trabaja y lo desnuda y lo analiza y lo interpreta de una manera muy detallada. Otras acciones psicoterapéuticas no preguntan nunca por un sueño y de hecho si aparece un sueño lo van a manejar de manera muy distinta, pero generalmente casi todo lo que trae un paciente a una acción psicoterapéutica es trabajado desde un lugar. Lo que pasa es que obviamente si no estás trabajando en un marco teórico psicoanalítico, no te va a interesar, por ejemplo, encontrar ningún tipo de simbología más allá de lo evidente. Y otro dato fundamental es, dentro de las hipótesis del por qué soñamos,
como vieron con el ejemplo de la estrella, el soñar nos permite aprendizajes, el soñar nos permite reordenar ideas, y el soñar en sí mismo tiene una acción de carácter psicoterapéutico en cierto sentido. Podemos comprender, podemos resignificar. O sea, hace bien soñar, de alguna manera. A veces hace bien soñar. En el caso de un estrés postraumático, quizás. Claro, en Bueno, el caso de un estrés mirá postraumático es cómo un es. síntoma, con lo cual tenés que trabajar sobre ese síntoma. Escuché varias veces, sobre todo con chicos muy chicos, la frase terror nocturno. Bien. Digamos, ¿qué es? El terror nocturno, que es una excelente pregunta. ¿Cómo Primero hay estás que... hoy? Si hoy estás... Claro, on fire. Está muy bien. ¿Por qué hoy nada más? Bueno, se ve que Bueno, no ve el programa porque habitualmente. Perdón, soñé que lo decía. No, siempre están muy bien los tres. Los tres siempre dan en la tecla. Bien. Tocan el piano, por eso. Paso a la pregunta. Sí, terror nocturno. El terror nocturno no necesariamente está asociado a sueños específicos. O sea, si bien generalmente los niños, cuando uno le pregunta sobre ese miedo, pueden narrar alguna escena, te pueden narrar, por ejemplo, me asusté con la sombra que vi. Hay un periodo específico donde aparecen estos terrores nocturnos, pero no necesariamente tiene que ver con una estructura de sueño específica. Hablamos de Sigmund Freud, obviamente, así que bien vale la pena en esta sección quién fue hablar de esta persona, que bueno, la verdad que fue muy importante. Bueno, en su actividad ni hablar, pero en general lo fue. Miren, por favor. Sigmund Freud nació en Austria en 1856. Fue un médico neurólogo, considerado el padre del psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX. Controversial y revolucionario para su época, Freud comenzó a trabajar con algo que en su tiempo era considerado insignificante: los sueños, los olvidos y los actos fallidos, y de esta manera puso de manifiesto al inconsciente como un elemento determinante en la conducta humana. En su obra del 1900, La interpretación de los sueños, Freud expone de forma sistemática su primera teoría sobre el aparato psíquico. Él plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y, por tanto, una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Freud distingue entre el contenido manifiesto, lo que se recuerda del sueño, y el contenido latente, que sería el significado simbólico del sueño, lo que intenta decirnos. Debido a que mientras soñamos las defensas conscientes no están presentes, mucho material reprimido se hace consciente aunque de manera distorsionada. Imágenes inconexas, temporalidades simultáneas, situaciones imposibles para la lógica racional, todo es posible para los sueños. Para Freud, solo a través del análisis, de la asociación libre y de la interpretación es que estas imágenes pueden adquirir un sentido. Bueno, ahí estaba, para que tengan un poco el panorama más amplio. ¿Qué le querías preguntar? Sí, estaba pensando recién, Andrés, a ver, ¿el psicoanálisis hoy resignificó el entendimiento de Freud de los sueños o no? Porque recién Freud, bueno, se mencionaba en el tape que Freud consideraba el sueño como una especie de expresión de deseo. ¿Es el deseo el sueño? Una expresión no es lo mismo que el deseo, en todo caso. Me hiciste varias preguntas a la vez. Vamos por partes. ¿El psicoanálisis hoy considera la teoría freudiana 100% cierta o exacta? No, ha habido algunas variaciones. Por ejemplo, hace un rato hablábamos de las fases del sueño. Definitivamente, las fases del sueño que Freud no podía conocer porque no disponía de la tecnología para conocerlas, cambiaron la forma de la percepción que se tiene sobre el sueño. Hablando de eso, preguntaban acerca de la etapa REM. La etapa REM varía inclusive en su longitud durante la noche y a lo largo del periodo de la vida. O sea, las etapas REM duran más, por ejemplo, a medida que avanza la noche. El psicoanálisis va reformulando algunos aspectos de la teoría freudiana original, y como el psicoanálisis tiene a su vez distintas escuelas, algunos adhieren más a las palabras originales de Freud y otros no, otros van resignificándolo. Pero de hecho todos ellos toman seriamente como una fuente de información clave los sueños. Hace un rato, cuando estábamos hablando con Pedro y empezábamos el programa, nos preguntábamos si los animales sueñan o no. Y Connie fue a hablar con un especialista para ver si tiene la respuesta. Con Silvia Valles, veterinaria, y que hablamos justamente de si los animales sueñan, porque me pasa muchas veces que mi perra, con mi perra, exacto, la miro dormir y ella se mueve, incluso llorisqué, yo digo, capaz que está soñando con algún perrito que le gusta y no le da bola. ¿Puede ser? ¿Sueñan los animales? Dale, veamos qué dice.
¿los animales sueñan? ¿Qué pregunta? Nos la hacemos todos los días. Podemos presuponer que sí, pero no hay estudios que nos digan ¿no? si sí o no. Lo que sí podemos hablar es de los tipos de sueño y que sí tienen los mismos tipos de sueño que tenemos nosotros. El REM y no REM. Claro, el sueño REM, que tiene que ver con movimientos oculares rápidos, Sí. y el sueño, o paradojal se llama también, y el sueño profundo. Sí. Son las dos fases del sueño. Y eso sí lo tienen. Eso obviamente sí, y esas fases del sueño se intercalan con periodos de vigilia. O sea, están despiertos y tienen fases de sueño. Cuando vemos esas reacciones de, por ejemplo, el perro que se mueve, llora a veces, Sí. o parece que está corre. soñando, ¿y en qué fase estaría? Ahí está en la fase REM, lo que pasa es que no sabemos si está soñando. Claro. Es donde los hombres sueñan. En esa fase sí la persona sueña. Es un Bien. periodo bastante corto, ¿no es cierto? Son 6-7 minutos nada más. Un perro, podemos decir que para decir que tiene hipersomnia, o sea, un sueño excesivo, tenemos que hablar de 16, 18 horas de sueño o más, ¿no? Y si tiene hiposomnia, hablamos de menos de 8 horas. Silvia, ¿y el sueño en todas las especies es igual? No, en todas las especies no es igual. Primero que el ritmo circadiano es diferente. Por ejemplo, entre el perro y el gato, que es ya el perro es diurno y el gato es más nocturno, ¿no es cierto? Pero además tenemos que ver si es una especie que es cazada, o sea, es presa, no va a ser lo mismo que el sueño en una especie que es cazadora o es predador. El predador va a dormir más tranquilo. El que es presa, en realidad tiene un sueño más fragmentado porque en realidad no puede dormir muy profundo porque no sabe Claro, tiene que estar cuándo va a ser. alerta. Claro, tiene que estar alerta, no sabe cuándo va a ser capturado. Entonces es diferente el tipo de sueño en las especies que son presa y las que son cazadoras. Muchas gracias, Silvia. No, de nada. En Todo tiene un porqué aprendimos un poco más sobre el sueño en los animales. Bueno, el tema es muy interesante y recién, mientras observábamos, por supuesto, estábamos charlando, ¿no? Y claro, la sensación que uno tiene es que, más allá que no se puede comprobar fehacientemente, da la sensación de que sí sueñan. No sé, veíamos al principio hace un ratito y también allí alguna imagen de, por ejemplo, un perro que de repente está echado, durmiendo, y de repente se empieza a mover como que está recreando algo que hizo. Sí, el mío Sí, ladra. Pero en ese sentido, digamos, también tiene que ver con el tipo de cerebros y las cosas que les pasan a los animales y para las que están preparados. Por ejemplo, esta idea que tenemos nosotros de que nosotros tenemos una memoria episódica, ¿no? Esta de que nos podemos acordar una experiencia en particular y que de repente podemos imaginarnos una experiencia en el futuro. En general, los animales tienen muy poco de esa memoria. En general, esta idea de poder planear e imaginarse en un futuro haciendo una cosa, los animales no pueden hacer eso. Entonces, el contenido que van a tener esos sueños va a estar mucho más relacionado con las experiencias que con prepararse para una situación hipotética que uno va a tener que enfrentar. Probablemente, porque tampoco le podemos preguntar, pero... ¿Ibas a decir algo, Andrés? Sí, Te que vi en como realidad, vagan. en realidad es una hipótesis difícil de contrastar, porque podemos asegurar, sí, que los animales replican situaciones que vivieron, pero no tenemos forma de saber hasta qué punto pueden predecir situaciones futuras, porque no tenemos forma de contrastarlo y preguntarles lo que están pensando. Es decir, el perro sueña en historias de perros, nada más. No hay forma de sacarlo de ahí. Tuvo un día de perro, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir, por supuesto, el tema realmente es muy interesante. Y en general nosotros linkeamos muchos temas con el cine. Y bueno, la verdad que con el tema sueños hay un montón para hablar, pero en este caso vamos a hacerlo con Akira Kurosawa, que es fue un gran cineasta japonés. Vamos a ver. Akira Kurosawa fue un director de cine japonés cuya obra influyó en la cinematografía mundial. En su haber, tiene películas tan importantes como Trono de Sangre, Rashomon y Los 7 Samuráis. En la última etapa de su vida, dirigió Los Sueños, una de sus películas más personales que nos permite explorar su universo íntimo. El film se compone por 8 relatos que representan 8 visiones oníricas del director. Así como sucede en Los Sueños, en esta cinta todo es posible. En uno de los sueños, un estudiante de arte se encuentra en una galería contemplando los más famosos lienzos de Van Gogh y de repente se adentra en uno de sus paisajes. Luego de caminar un rato por aquel mundo pictórico, el joven logra encontrarse y tener una conversación con el propio artista holandés, interpretado por Martin Scorsese.
Así como para Freud, los sueños son una representación simbólica de los deseos y pensamientos del inconsciente, en Los sueños de Kurosawa confluyen los temas que han obsesionado al director a lo largo de su vida: la inocencia, la infancia, la espiritualidad, el arte, la muerte, los desastres universales y la guerra.